Ahora sí el árbitro recibe el ok correspondiente, tocó la pelota al equipo tricolor, ya está en marcha el compromiso aquí en el Erico Galeano, Copa Paraguay, la Copa de Todos, 1 de marzo, ante Atlético Temetario, equipo de la Primera B contra el cuadro de la categoría intermedia, infracción de Castillo. Ahí saque de esquina para el equipo de Temetario, pelota al área, ¡gol! ¡Gol! De Atlético Temetarí, el tiro libre de esquina. La pelota tiene una rara trayectoria. A ver, hay un cabezazo en el medio, sí, un frentazo. La salida de Galo Galarza. Metió para Peralta, va llegando el 31, el argentino que busca desequilibrar la marca de Castillo. Galarza, ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol! De Atlético Temetarí, Peralta, pero qué golazo. Elías Peralta enganchó, buscó el camino, buscó el hueco y sacó un tiro, un misil al ángulo, impresionante realmente la acción individual. Nuevamente para el lateral Sosa que se proyecta, sube, escala, va a cruzar, viene para Fernández, pifia al defensor, le queda a Juneiker, penal, dice el árbitro. Penal, acaba de sancionar el juez del partido sobre Juneiker Ríos. Y la chance para el equipo de la ciudad de Fernando de la Mora de descontar el compromiso. El penal fue del jugador Cristaldo, el número 11, así lo entiende Villalba. Pone el cuerpo, lo termina atropellando, carga sobre la espalda, es lo que uno puede entender. Porque primeramente termina llegando a la acción el futbolista venezolano Juneiker Ríos para cubrir la pelota. El árbitro Villalba controlando todo primeramente. Ahora sí, autoriza. Arranca Fidencio, va por el descuento. Fidencio, Oviedo camina, tira. ¡Gol! ¡Gol! De 1 de marzo de tiro libre penal. El experimentado Fidencio Oviedo le pegó hacia el poste derecho. El arquero a la izquierda. Descuenta el compromiso el equipo de 1 de marzo. Es representar una levantada, ganar en confianza. Descontó Fidencio Oviedo. La experiencia no falló en este caso. 2-1. Falta fuerte el choque y otra tarjeta. Parece que metió la mano en el... Está muy sentido. Piden rápidamente la asistencia para Juneiker Ríos. Vamos a ver. Fue con el 38. Lo va a expulsar. Lo va a expulsar, ¿eh? Sí, ya tiene la tarjeta en la mano. Bueno, roja para el defensor. Para Recalde el 38, Cristian. Bueno, ahí está. A pesar del reclamo. Fue un golpazo, quedó muy sentido Juneiker Ríos. Hasta ahí todo normal. Después aparece Cristaldo. Amarilla también para el capitán Vera. Sí, por protestar, ¿eh? Y es un topetazo, pero yo no sé si esto llega a la línea de roja, porque no extiende Cristaldo el brazo, no lo golpea con el codo. Es cierto que mete fuerte el cuerpo, pero yo no veo ningún brazo lanzado, ningún codazo como para lastimarlo a la altura del rostro. El choque está, la falta existió, fue un topetazo. La presión de Mancuello, no puede López, le queda Llanes, va el lateral, el zurdo, penal, clarito, penal. Sí, señor, le pegó la pelota en la mano a López. Otro penal para el equipo de 1 de marzo de Fernando de la Mora, Carlos Landolfi. Doble penal en este primer tiempo, favorable al 1 de marzo. Vamos a ver qué opción elige ahora el capitán. Fidencio para patear, va en busca del empate, arranca Fidencio, se fue, tiró, ¡gol! ¡Gol! De 1 de marzo de tiro libre penal, Fidencio Oviedo empata el partido. Temetarí 2, 1 de marzo 2 por Copa Paraguay. Otra vez aparece Fidencio Oviedo y ese saludo respetuoso con el portero. Fue un ida y vuelta ya desde el primer penal y otra vez se volvió a dar esta situación. Y Fidencio resuelve de esta manera, cambiando la pelota junto al caño izquierdo. Qué movido todo en este primer tiempo, René. Sí, señor, tuvo de todo la primera etapa, ¿eh? Sí. Una roja discutible. Un verdadero golazo de este número 31 que justamente avanza, va
Elías Peralta va a meter el centro, volvió a gambetear. ¡Está! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Atlético Tembetaré, de vuelta. Elías Peralta, excepcional, majestuosa acción individual. Y mirá desde dónde la clava, ángulo cerrado, no le importó nada, remata al techo del arco. Peralta vuelve a adelantar a Atlético Tembetaré, que gana 3-2. Este partido se debería jugar solamente en este primer tiempo. Va Ríos. Centro que busca Mancuello, cabezazo al medio, atención. No la pueden despejar, el rebote, tira y afuera. Se lo pierde Ortigosa. Se perdió la última, 1 de marzo. Qué partidazo nos han regalado, porque esto se termina. Esta es la última posibilidad que se ha presentado para que el partido se siga extendiendo en la definición. Ortigosa, lo que no tuvo durante todo este segundo tiempo, en el último segundo se le presentó al 1 de marzo. Debajo del arco, Ortigosa la envió por encima del travesaño. Partidazo, 3-2, tuvo absolutamente de todo. Y el conjunto de Tembetaré, producto de la gran presentación, principalmente de Elías Peralta, avanza de ronda y está en octavos de final de Copa Paraguay.